Bien, bienvenidos a lo que es la segunda parte de la segunda clase del curso de procesamiento de lenguajes naturales, NLP. Eh, Quería volver a repasar un par de cosas en la parte de preprocesamiento, más que nada porque me parecía que por ahí no había quedado tan claro todo y estaba bueno volverlo a repasar para tener una idea de qué es lo que estamos haciendo cuando tratamos de convertir nuestro texto en números que después podamos procesar. Lo que ahí vamos a hacer es transformar en tokens al Quijote. Para esto lo que vamos a hacer es agarrar solamente las letras y sobre esas letras trabajar y hacer nuestros tokens. Entonces, nuestra propuesta de alguna manera tiene que ver justamente con eso, con descargar el Quijote y trabajar con él, convirtiendo todo lo que era texto a números, y lo vamos a hacer de tal manera en donde vamos a usar solamente las letras para convertirlas a números. Eh, ¿Por qué digo esto? Y es porque estaría bueno volver a repasar un poco cómo es que funciona esta función donde nos encargamos de convertir el texto del Quijote a tokens, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es armar una función donde lo que le vamos a pasar es un archivo, que es el archivo donde tenemos el Quijote, y después vamos a leer ese archivo. Entonces, lo primero que hago es justamente abrir en un archivo, que es el que le he pasado, y luego hago un skip. ¿Sí? Busco, adelanto el cabezal para decirle desde dónde tiene que empezar. Estamos haciendo esto por lo siguiente. El Quijote, nosotros habíamos dicho que tenía cosas como esto, ¿no? Tenía algunos sonetos al principio, la versión con la que estábamos trabajando, y además tienes un soneto que tienen estas cosas que a veces se cortan cada tanto. Entonces queríamos eliminar toda esta primera parte donde también hay un prólogo y un par de cosas más y empezar directamente desde ahí donde dice primer capítulo del Quijote. Más abajo me pasé, pero es por acá, ¿sí? Porque fíjense que ya estamos leyendo justamente conversaciones, es el capítulo 2, así que un poquito más arriba acá, ¿sí? Acá es donde queremos que empiece a guardarnos y convertirnos el texto en números. Entonces, lo que hace esta parte es eso, ¿no? Le definimos un número de cuánto tenemos que correrlo, ¿sí? Por eso lo hemos definido acá, lo hemos inicializado en 0 por elegir un valor por defecto. Después hacemos algunas cosas para asegurarnos de que lea algo, y si no lee nada, directamente nos tira no un error, sino nos devuelve nones. Y después vamos hacia procesar el texto. Entonces, tenemos acá una expresión regular que lo que hace es busca todas las letras del alfabeto latino en mayúsculas o en minúsculas y las letras con tildes y otras características arriba, no recuerdo el nombre, cómo se llama, no, o sea, es las vocales con tilde, en mayúscula y en minúscula, la ñ, la U con diéresis, así que son todas las letras del alfabeto español. Entonces queremos que estos caracteres, como está escrita en este momento, lo que dice esta expresión regular es todo aquello que no sean estas, ¿sí? Reemplázamelo por un espacio, ¿sí? Y tenemos acá este signo más, que este signo más lo que de alguna manera nos está diciendo es, si hay dos que vienen juntas, que no caen dentro de estas categorías, también reemplazámelas todo por un espacio. Entonces decíamos en el ejemplo que acá va a machear, ¿sí? Y nos va a devolver de hecho un único espacio. Acá también va a machear y nos va a devolver un único espacio. Y acá lo que va a hacer es va a machear y va a meter un espacio y después la A. Porque la A, al estar dentro de esto que le hemos dicho que tiene que ignorar, ¿sí? Es todo lo que no sea lo que viene acá. ¿Sí? Esto es un no en expresiones regulares. Entonces va a machear esto y lo va a convertir en esto de acá. Acá lo que tenemos es un espacio, algo raro y un espacio, entonces lo que va a tener acá van a ser tres espacios, 1, 2, 3, porque el punto que está acá me lo va a convertir en un espacio. Y si nosotros hubiéramos tenido algo como esto, también me va a quedar tres espacios, justamente porque es lo que hemos dicho acá, es si hay dos o más, también lo hace. Guía
no machea, entonces lo que va a pasando es que guía va a quedar igual. ¿Sí? No hay nada que vaya a machear, no hay nada que machea, no hay nada que de lo que está acá que entre acá, justamente porque la G está acá, la I con tilde está acá, la U también está acá, la A con mayúscula también está acá. Entonces, bueno, acá lo que decíamos es que va a machear esto y reemplaza, ¿sí? Poniendo esto de acá. ¿Sí? Esa es como la idea muy esquemáticamente. ¿Sí? Como para que tengan una idea de qué es lo que están haciendo esas líneas al menos. Después lo que hacíamos es teníamos una serie acá tenemos una cadena de caracteres. Entonces, como lo que tenemos es una cadena de caracteres, lo que vamos a hacer es esa cadena de caracteres convertirla en una lista de caracteres y vamos a iterar sobre las diferentes listas para armar una lista larga que tenga todos los caracteres después de haber hecho esta separación que estamos haciendo acá. Después teníamos un contador, que un contador es una estructura que lo que hace es justamente cuenta, conforme encuentra categorías nuevas, las va contando. Entonces lo que vamos a tener va a ser un diccionario o algo parecido a un diccionario que cada vez que a cada letra le va a asignar la cantidad de veces que aparece cada letra o a cada palabra le va a asignar la cantidad de palabras que aparece dentro de la cantidad de palabras que aparece dentro del texto. Y sobre eso después vamos a ordenar para crear un diccionario ordenado. ¿Sí? Vamos a ordenar eso. Vamos a ordenar cada uno de los caracteres siguiendo vamos a ordenar los caracteres en frecuencia. Vamos a poner los caracteres más frecuentes al principio, los caracteres menos frecuentes al final, y con eso vamos a armar un diccionario ordenado. Y vamos a usar ese diccionario ordenado para generar una instancia de la clase vocab que trae TorchText, que también se comporta como un diccionario y lo vamos a ver en un segundo. Además de eso, lo que vamos a hacer es al texto original que teníamos, así que lo teníamos acá en data y después lo hemos limpiado para que sean solamente letras y espacios, lo vamos a convertir en una ristra, es decir, una lista eh, de números. Para eso lo que hacemos es llamar a la instancia esta de la función de la clase vocabulario, que dijimos que es un diccionario, a donde le estamos pasando cada una de las letras. Y esas letras, cuando se las pasamos, lo que va a hacer es nos lo va a convertir en el índice correspondiente a la frecuencia en la que aparece. Al carácter más frecuente le vamos a poner un 0, al carácter menos frecuente le vamos a poner un 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Y después devolvemos estas dos cosas. Devolvemos el diccionario ordenado, devolvemos la instancia de la clase vocab y devolvemos el corpus, que esto es el Quijote convertido a todas estas cosas en donde las letras están representadas por números. Después pedimos descargar el libro del proyecto Gutenberg y le pedimos que nos devuelva todo lo que hicimos arriba. Fíjense que como estoy trabajando desde local, le informo que estoy trabajando en el local y que está al lado del notebook, el archivo. Y lo otro es que acá es donde yo le estoy diciendo cuántos caracteres se tienen que saltear para que no me muestre todo lo que yo recién había comentado de los sonetos, un encabezado que tiene el proyecto Gutenberg y un par de cosas más. Con esto, ¿sí? Lo que tenemos es el Quijote convertido en una lista de números donde cada número representa las letras. Lo siguiente que tendríamos que hacer es empezar a armar nuestros minilotes. Entonces definimos el tamaño de nuestro minilote, que van a ser 1024 en este caso. Y lo siguiente que hacemos además es cuántos ítems van a tener las secuencias con las que vamos a entrenar a nuestro modelo. En este caso estamos usando 32 ítems dentro de nuestra secuencia, es decir, tenemos 1024 secuencias de 32 caracteres. Así que después lo que hacemos es simplemente usar una definición por comprensión, para ir definiendo los diferentes pedacitos del tensor que le vamos a pasar. Fíjense que estamos iterando de a uno, ¿sí?
¿Qué es lo que quiero decir con esto de ir iterando de a uno? Quiere decir que si nosotros lo que tuviéramos acá es algo como QRT, ¿sí? Si estuviéramos trabajando de 5, en el primero tomaríamos esta primera parte de acá. Y en el segundo, esto sería para igual 0. Y en el siguiente, que sería justamente para i igual 1, lo que tendríamos sería algo como esto. Es el primero lo salteamos, ¿sí? Porque justamente fíjense cómo estamos hablando de acá, ¿sí? Y después nos corremos el número de steps correspondientes más 1. ¿Por qué más 1? Eso es porque, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho que nuestras etiquetas después iban a ser nuestros features, entonces teníamos que las etiquetas volver a insertarlas. Y es por eso que lo que vamos a tener es que vamos a tener dos secuencias de 32, una que arranca en un lugar, así que es esta parte de acá, hay una que arranca en un lugar y hay otra que está corrida a un lugar. Entonces, en uno de los casos, lo que hacemos es eliminamos la última columna, y en el otro de los casos, lo que estamos haciendo es eliminar la primera, ¿sí? Pero la otra parte importante es esto que yo dije acá, es que estamos corriéndonos de a un carácter en nuestra ventana de 32 steps, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que teníamos 1024 secuencias, que cada secuencia tiene 32 caracteres representados como números, que generamos todas las combinaciones posibles de secuencias de 32 caracteres para el corpus que tenemos, ¿sí? Siempre corriéndonos de a un carácter por vez, ¿sí? Entonces lo que tenemos son los 32 que están corriendo. Y después generamos por un lado nuestros features, es decir, nuestras entradas a la red, en donde lo que le estamos pasando acá en realidad son 33 caracteres, le sacamos el último para que sean nuestras entradas y le sacamos los primeros para que sean nuestras etiquetas. Después definimos el número, la cantidad de datos que vamos a tener en nuestro set de entrenamiento, en nuestro set de validación. Y después lo que tenemos simplemente es un data loader, donde nuestro data loader lo que está haciendo es simplemente está condicionando lo que le vamos a pasar, que van a ser justamente estas dos cosas de acá, estos features y estos tags. Los acondicionamos, primero convirtiéndolo en tupla y después adaptándolo a la clase de dataset, para luego poder generar un data loader propiamente dicho, ¿sí? Es decir, que esta función en el fondo lo único que hace es agarra nuestras etiquetas y nuestras entradas y las adapta hasta que podamos tener algo como, ¿cómo se dice? Que se comporte como un data loader, ¿sí? Después llamamos nuestro data loader justamente como para generar nuestro dataset de entrenamiento y nuestro dataset de validación. Eso es en principio todo lo que estamos haciendo acá. No hay mucho más allá de eso. Por ahí lo interesante es esto, ¿no? Que estamos corriéndonos de a uno. Pero no hay más cosas que debamos analizar. Lo otro que también es importante es que vocab, este vocab de TorchText, lo que tiene, o muchas de las cosas como termina funcionando, es finalmente funciona como un diccionario. Fíjense que acá yo le estoy pasando diferentes caracteres y me dice el ranking en frecuencia, ¿sí? ¿Qué es lo que es el ranking en frecuencia? Bueno, el ranking en frecuencia lo que me dice es qué tan frecuente es justamente ese carácter o esa palabra. Al 0, como hemos dicho, al espacio le corresponde 0 porque es el más frecuente de todos. La siguiente más frecuente es la letra E y por eso le corresponde el número 1, al E y así sucesivamente. Además, lo otro que tiene la clase vocab es una serie de métodos, como por ejemplo getItos, que getItos lo que hace es genera una lista con los caracteres ordenados por frecuencia, ¿sí? Fíjense que acá justamente lo que estoy diciendo, cuál es el tipo de este getItos y me dice que es una lista. Y si yo lo imprimo, efectivamente lo que obtengo es una lista. Entonces yo le puedo preguntar también, por ejemplo, cuál es el 10º elemento de la lista. Y justamente se corresponde a esta U.
Entonces, en el fondo, vocab lo que tiene es un diccionario y una especie de diccionario reverso para ir de uno al otro y poder convertir todo lo que uno necesita. Además de un montón de otras cosas dentro de la clase vocab, pero estas son por ahí las cosas que más nos interesan en este momento. Volví a repasar esto, en parte también para hablar un poco de qué es lo que estaba pasando acá, en esta función, en este método predict de la clase RNN Language Model Scratch, donde lo que estábamos haciendo simplemente es, al menos en esta parte de acá, ¿sí? Es alimentar a nuestra red con un prefijo, con una serie de caracteres para que la red aprenda, mejor dicho, más que aprenda, empieza a ver cómo es la palabra que le estamos pasando y eventualmente complete. Entonces lo que tenemos en realidad acá son como dos pedazos, por decirlo de alguna manera. Hay un pedazo en donde lo que le estamos diciendo a nuestra red es anda generándome los estados ocultos a partir del prefijo que yo te mando y al mismo tiempo, después lo que hacemos es pasar el grounding truth, no usamos nuestras predicciones, sino pasamos los grounding truth que nos pasó el usuario. Y después le pedimos que la red empiece verdaderamente a predecir y lo empezamos a agregar a nuestra salida. Entonces, lo que estamos haciendo en este método predict es hacer que nuestra red haga todo lo que tenga que hacer, generar todos los estados ocultos que necesitemos, generar la salida, que va a ser el prefijo que nos dio el usuario, más todas las predicciones que vaya a tener nuestra red. Como esto va a estar finalmente pensado como simplemente números, finalmente tenemos que usar justamente este vocab getitos para que todo funcione y poder convertir los numeritos a letras. ¿Sí? Pero esto es más o menos lo que hace la clase predict, ¿no? Fíjense que es eso, agarra nuestros datos, ¿sí? Perdón, acá agarra nuestros datos, los transforma en un tensor para meterlos en una matriz de diseño. Esa matriz de diseño la tiene que convertir en one hot encoding. Esos one hot encoding finalmente son los que le pasa a la red, que va a generar nuestras salidas y nuestros estados ocultos. Y sobre estos estados ocultos, en este caso, cuando estamos leyendo el prefijo simplemente los ignoramos, pero una vez que tenemos los estados ocultos y estamos fuera del prefijo, predecimos la siguiente letra y la agregamos al prefijo que nos había pasado el usuario para seguir entrenando. El resto, después de acá, es simplemente, fíjense que estamos haciendo acá un argmax, justamente por esto que hemos dicho de que tenemos que elegir la clase más probable, por eso es que estamos haciendo un argmax. Y el resto es adaptarlo al tamaño, a la variable, al tipo de variable que queremos agregar a outputs y ese tipo de cosas. Y después esta traducción usando la lista esta getitos. Get it to us. Sería pues integer to string. Eso como para repasar esa parte, porque me parece que por ahí no había quedado tan clara la vez anterior. Y ahora sí, hay otro detalle que en el entrenamiento que no me detuve, pero conviene volver a pensarlo, que es, fíjense que estamos definiendo acá nuestro modelo, en donde nuestro modelo le tenemos que pasar qué tipo de red recurrente vamos a usar, que es justamente la que definimos más arriba. Vamos a usar nuestra pérdida, nuestra función de pérdida, que habíamos dicho que había que hacer una pequeña reestructuración de la forma de nuestros tensores para que la entropía cruzada la calculemos de manera correcta. ¿Sí? Fíjense que es simple eso, en mente eso lo que hemos hecho es hemos cambiado la estructura del tensor, no hemos hecho nada más que eso. Y después, bueno, acá hemos decidido usar a delta como optimizador. Después lo que yo decía es que en general no me hacen las palabras. El ciclo de entrenamiento es el mismo que teníamos antes. La única diferencia es que una vez que calculamos cada una de las diferentes funciones de pérdida, ¿sí? Fíjense acá y acá, como lo que queremos trabajar después es con perplejidad, lo que hacemos es agarramos la función de pérdida y la metemos dentro de una exponencial, ¿sí? Para poder ir reportando perplejidad, ¿sí? Esa es una de las diferencias con respecto a lo que veníamos haciendo antes. La otra gran diferencia la tenemos acá.
¿sí? Donde es acá donde estamos implementando el gradient clipping, ¿sí? Esto que nosotros hemos dicho que por las características de estas redes, al ser recurrentes, las matrices pueden empezar a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, y eso hace que el gradiente crezca y crezca y crezca y crezca. No queremos que ocurra eso. Como no queremos que ocurra eso, lo que tenemos que hacer es cortar de alguna manera el gradiente, ¿sí? Y al cortar ese gradiente tenemos que usar esta función de gradient clipping que la habíamos descrito en la clase anterior, donde lo que decíamos muy esquemáticamente es que lo que hacíamos era tomar todos los parámetros, calcular la distancia euclidiana o el módulo del euclidiano, y sobre eso, en función del valor de ese módulo, decidíamos cuánto había que ajustar a los parámetros para que el módulo del gradiente no fuera demasiado grande, ¿sí? Esa es la única cosa que estábamos haciendo, que era evitar que el módulo del gradiente sea muy grande. Justamente como estamos evitando que el módulo del gradiente sea muy grande, también eso nos va a permitir poner otros valores en la tasa de aprendizaje, ¿sí? Si bien acá estamos trabajando con a delta no le importa tanto el learning rate inicial. Si trabajáramos con alguno de los otros optimizadores, podríamos poner el learning rates también de 1, justamente porque estamos trabajando con el learning rates donde los estamos obligando a que no sean mayores que ciertas cantidades. En particular, acá le estamos viendo que el módulo del gradiente no sea mayor a 1. Entonces eso como que de alguna manera nos asegura que nunca nos vayamos demasiado lejos. El resto del ciclo es lo mismo que estamos acostumbrados. Calculamos función de pérdida, borramos el gradiente anterior, calculamos el gradiente, en este caso corregimos el gradiente para que no sea muy grande y hacemos cada paso de optimización. Vamos guardando nuestras métricas para analizar y después hacemos las métricas para nuestro test de validación. No hay muchos misterios. Acá yo tenía ya algo entrenado, que creo que... Y un ejemplo de qué es lo que iba saliendo, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, que empezaba a salir diferentes cosas. Y después habíamos hecho lo mismo, donde habíamos hecho simplemente una especie de wrapper para las funciones que ya trae Torch. Y habíamos mencionado que en uno de los casos estábamos usando una función parecida a las capas densas de TensorFlow, ¿sí? Que es lazy linear y que es una implementación experimental todavía. Digo porque cuando lo ejecute se me va a quejar, me va a decir, ojo que esto es experimental, no se preocupen por ese cartel de error si les sale. Bien, es el error que les decía. Bien, y ahora sí, la idea es empezar a hablar de algunas de las redes neuronales o las redes recurrentes que tienen algunas cosas un poquito más, no sé si llamarlas interesantes, pero son un poco más complejas de abordar, yo diría. La idea central, al menos con LSTM, que es la primera que vamos a ver, es que ustedes piensen que esto es una memoria RAM. ¿Cómo que esto es una memoria RAM? Si esto es una función, ¿cómo una función va a ser una memoria RAM? A ver, una memoria RAM, cuando uno quiere guardar información muy esquemáticamente, lo que uno hace es, tiene que decirle a la memoria RAM que va a acceder y que lo que uno le va a dar lo tiene que reemplazar. Le tiene que avisar a la memoria RAM, che, pasame lo que tengas guardado, o le puede mandar a la memoria RAM, borra todo lo que había en tu memoria, ¿sí? Entonces tenemos como 3 o 4 cosas que son importantes tener en cuenta y es qué es lo que hace una memoria RAM dentro de las cosas que puedo hacer, cuáles son algunas de las cosas que hace. Escribir, sobreescribir lo que tenía antes, es decir, si antes había guardado un 1, poner un 3 donde había ese 1. Leer lo que había antes, entonces accede y dice, mira, acá hay un 3. Y se lo pasa a lo que necesite ese 3, o directamente borrar la memoria, ¿sí? Entonces lo que tenemos es una operación de clear, de write y de read, ¿sí? De leer, escribir y borrar. La idea de LSTM es trabajar con eso y hacerlo continuo. ¿Cómo hacerlo continuo? Bueno, cuando uno quiere hacer cualquiera de estas tres operaciones, lo que uno hace por lo general es manda una señal binaria. Es decir, manda un 1, manda un alto, manda una tensión en voltaje para que la memoria sepa qué es lo que tiene que hacer ahora. Entonces manda un 1 y dice, che, lee. Puse un 1 en leer y significa que vamos a leer.
Pongo un 1 en escribir y ahora significa que vamos a escribir. Pongo un 1 en borrar y significa que ahora me borra todo. ¿Sí? Esa es la idea de cómo funciona una celda de memoria. Muy esquemáticamente, hay un montón de otros detalles en donde algunas de estas instrucciones pueden ser redundantes, entonces lo que se hace es, se hacen artilugios para ahorrar en la cantidad de silicio, entonces por ahí hay algunas variaciones sobre cómo funcionan esas compuertas, pero esquemáticamente siempre tenemos que hacer estas tres operaciones en una memoria. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? En lugar de poner un 1, en lugar de poner un 0 para que no lo haga, lo que vamos a hacer es simplemente lo vamos a convertir en continuo. Entonces vamos a ponerle en vez de un 1 a lo mejor 0,7. ¿Qué significa 0,7? Y borrámelo un poco, pero no me lo borres tanto. Y leeme un poco, pero no me lo leas tanto. Y escribime un pedazo, escribime una parte, pero no me lo escribas entero. ¿Sí? Esa sería como la idea de poner un valor entre 0 y 1 en lugar de 1 y 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a definir cómo son nuestras compuertas lógicas. Y nuestras compuertas lógicas lo que van a hacer son simplemente redes recurrentes. ¿Sí? Fíjense que en todos los casos son redes recurrentes, porque lo que tenemos tenemos nuestra entrada, tenemos nuestro estado oculto y tenemos los pesos correspondientes junto con sus sesgos. Es decir, tenemos tres redes recurrentes. ¿Sí? Quiero que eso quede claro, que tenemos acá tres redes recurrentes, donde hay una que se va a encargar de leer, hay una que se va a encargar de escribir y hay otra que se va a encargar de borrar. Como son redes recurrentes y como queremos que estén entre 0 y 1, vamos a usar la función sigmoidea como función de activación. ¿Sí? Es decir, acá es donde entendemos para qué nos van a servir las sigmoideas que dijimos al principio y que parecía que no tenían nada que ver. Es por esto. En el curso de Deep Learning hablamos de la sigmoidea porque son las que se usan en el LSTM y también son las que se usan en GRU. ¿Cuál es la idea? En lugar de tener una señal de lectura, escritura y borrado, lo que tenemos es una señal continua en donde hay veces que va a borrar un poquito y hay otras veces en las que va a borrar mucho. ¿Sí? O escribir mucho o leer mucho en función de lo que necesitemos. Pero esta es la primera cosa que vamos a necesitar. Vamos a necesitar tres redes recurrentes que nos dicen cuánto vamos a grabar, cuánto vamos a leer y cuánto vamos a olvidar o cuánto vamos a borrar. ¿Sí? Bien. Fíjense que la estructura es la misma, y a las tres le estamos pasando lo mismo. ¿Sí? Digo eso porque eso puede ser una forma interesante de implementarla. Podemos hacer concatenaciones o podemos trabajarlas por separado y a todas pasarles los mismos parámetros, las mismas entradas. ¿Sí? ¿Por qué estamos analizando esto como si fuera una memoria? Bueno, en el fondo es porque los humanos tenemos algo parecido a una memoria. Si no están de acuerdo, les pido que recuerden lo que acabo de decir y probablemente lo recuerden. Salvo las personas que tienen problemas de memoria, como pueden ser problemas de memoria a corto plazo y ese tipo de cosas, pero entendemos que son situaciones en donde la medicina tiene que intervenir para ayudar a esas personas. Pero la idea es eso, es que en el fondo, en el texto, uno siempre está o recordando lo que dijo antes, o cambiando el tema, o dejando de comenzar, ¿sí? Que también puede ser una alternativa. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de lo que yo discutía acá, más que nada, ¿no? De cómo a veces uno cambia, porque los contextos cambian. Por ejemplo, hablaba el protagonista y después cambiamos a una escena donde habla el villano. Hablamos de un árbol y seguimos hablando del árbol, entonces tenemos que recordar todo lo que veníamos haciendo, o estábamos hablando de alguien que estaba haciendo una acción y de repente hace otra acción y esa acción cambia su estado. Deja de estar parado para estar acostado o lo que fuera necesario. Entonces, siempre modificamos, mantenemos o olvidamos diferentes cosas cuando estamos trabajando con texto. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de por qué necesitamos estas tres señales de acá. Vamos al siguiente paso, que es, bueno, ¿cómo es que hacemos ahora para crear una nueva memoria? Porque lo que estamos haciendo de alguna manera hasta acá es crear o trabajar con diferentes señales, pero no hemos definido qué es lo que vamos a poner dentro de nuestra memoria. Dentro de nuestra memoria, si ustedes se fijan, lo que tenemos acá es algo muy parecido a cómo eran nuestras redes recurrentes en RNN. ¿Por qué digo esto? Y voy un segundo para arriba para que quede claro. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes recuerdan, pero cuando vimos RNN,
lo que nosotros hacíamos era meter una tangente hiperbólica, cuando la implementamos, de hecho, cuando implementamos, acá, cuando implementamos, un poquito más arriba, acá, acá. Cuando implementamos lo que dijimos que íbamos a usar como función de activación, ¿dónde está? Acá, habíamos usado tangente hiperbólica. Lo que hemos dicho es que justamente como uno de los problemas que tienen estas redes es que los gradientes pueden empezar a crecer mucho, al meter una función como esta tangente hiperbólica que tiene el gradiente acotado, porque para valores muy grandes y para valores muy positivos y valores muy negativos, la tangente hiperbólica tiene un gradiente muy cercano a cero. Eso nos iba a ayudar de alguna manera para no tener problemas. Fíjense que es la misma estructura de lo que teníamos antes más arriba, acá, en esta cosa de acá, donde simplemente lo que tenemos es una función ahora ya definida, que es la tangente hiperbólica. Es decir, que ahora estamos agregando una cuarta red recurrente en LSTM. ¿Sí? ¿Cómo es esa cuarta? Es simplemente lo que llamamos una especie de candidato de memoria, que es idéntica a los estados ocultos que habíamos hecho antes cuando teníamos una RNN sencilla. Entonces, tenemos ahora cuatro funciones. Tenemos cuatro RNN. ¿Sí? Tres de ellas que funcionan como compuertas, que van a tener salidas entre 0 y 1, y otra que se comporta como las RNN que conocíamos, como las redes recurrentes que conocíamos, que tenían a la salida una tangente hiperbólica. ¿Sí? Y funcionan como lo que queremos tratar de escribir en nuestra memoria. ¿Sí? En nuestra memoria podemos escribir, leer o borrar. Bueno, este candidato de alguna manera lo que dice es, bueno, quiero tratar de guardar esto en memoria. Y qué tanto voy a poder guardar o qué tanto no voy a poder guardar va a estar definido por las compuertas que definimos antes. ¿Sí? Pero en el fondo esto es otra RNN más y de hecho se parece más a las que habíamos visto antes. Se parece más a las que habíamos visto antes, justamente porque incluso estamos usando una tangente hiperbólica y esto va a ir justamente entre menos 1 y 1, mientras que las otras van a ir entre 0 y 1. Ahora, ¿cuánto vamos a escribir en memoria? Esa es la pregunta que uno quiere hacer. Y bueno, en realidad lo que uno puede pensar cuando uno escribe en memoria es que van a pasar dos cosas. Si esto de acá es un 1, si la señal de escribir es 1, entonces lo que va a pasar de alguna manera es que, bueno, esto tiene que entrar completamente dentro de toda la memoria. Y además, si está la instrucción de borrar todo lo que había antes, entonces lo que va a pasar es que si acá hay un 0 y acá hay un 1, el nuevo candidato, el candidato tiene que ser el nuevo valor de mi celda candidato. ¿Sí? Entonces, si acá hay un 0 y acá hay un 1, esto reemplaza el valor que yo tenía antes. Si por otro lado yo lo que tuviera acá es un 0, perdón, un 1, entonces voy a olvidar y acá un 0, eso significa que voy a olvidar completamente lo que había, pero tampoco voy a grabar. Entonces directamente va a entrar, no va a entrar nada, va a quedar un 0 en ese valor. ¿Sí? Son esas las ideas de cómo funcionan las compuertas con las que uno tiene que estar de alguna manera pensando, ¿no? Es, ¿qué pasa si pongo un 1 acá? ¿Qué pasa si pongo un 0 acá? ¿Qué valores van a entrar? ¿Qué valores van a salir? Eh, Son esas las ideas de cómo se tienen que combinar. Y esto en el fondo es lo que se llama una suma convexa. Estoy tirando los nombres simplemente para asustarlos. Ahí mostramos qué es lo que es una suma convexa. Van a ver que es relativamente sencillo. Perdón, acá no es una suma convexa. En GRU vamos a tener una estructura parecida que va a tener una suma convexa. Acá simplemente hacemos una combinación lineal, una especie de combinación lineal. Fíjense que tenemos la compuerta, tenemos el candidato viejo, la compuerta y el candidato nuevo, y estamos haciendo una combinación lineal porque estamos multiplicando y sumando cosas. ¿Sí? Ahí discutimos un poquito qué es lo que pasa si acá hay un 0, si acá hay un 1 y todo ese tipo de detalles que creo que son los interesantes para discutir. Observación, acá estamos poniendo este cosa con punto, ¿sí? Es un punto raro, que es en realidad el terrible y el más despiadado de todos los productos que aparecen en álgebra lineal, que es sumamente difícil de entender, que es el producto de Hadamard. El producto de Hadamard, de hecho hasta podría ponerlo un poquito más grande. ¿Qué es lo que está pasando con el producto de Hadamard? ¿Qué hace el producto de Hadamard? El producto Hadamard
agarró acá dos matrices que son iguales, son de igual forma, agarró este y agarró este, hizo una multiplicación y obtuvo una nueva matriz. ¿Qué es lo que ha pasado? Agarró el 2, el 3 y me dio un 6. Agarró el 3 y el 5 y me dio un 15. Multiplica elemento a elemento. El producto de Hadamard es un producto que se llama producto de Hadamard, tiene ese nombre, pero en realidad es el producto que uno por ahí hubiera pensado que era el más evidente a la hora de hacer multiplicaciones con matrices. Es agarrar una matriz, una encima de la otra, y decir, vamos a multiplicar elemento a elemento. No hay mayores misterios. ¿Sí? Fíjense que acá de hecho son todos los cuadrados de los otros. Pero es importante que sepan que en la notación que usamos en estos casos estamos diciendo varias cosas. Que esta matriz tiene que tener la misma forma que esta matriz tiene que tener la misma forma que esta. Si las vamos a sumar es que todas ellas tienen la misma forma. Y lo que vamos a hacer es generar una celda de memoria en donde tiene que ver con cuánto olvidamos lo anterior y cuánto metemos de lo nuevo. ¿Sí? Estoy viendo, acá está, era esto lo que yo estaba buscando. ¿Qué es lo que estaba buscando acá? Fíjense qué es lo que pasa cuando los diferentes valores de 1 y 0. Si le pedimos que poner un 1 en la señal de grabado, ¿sí? Y un 0 en la señal de olvido, lo que va a terminar ocurriendo es que todo lo que había antes lo va a borrar y lo va a reemplazar por el candidato nuevo. ¿Sí? Por otro lado, el otro caso que podría ocurrir es que la salida, es decir, la señal de grabado no ocurra, es decir, que esto sea simplemente un 0. Es decir, le estamos diciendo no grabes. Y le estamos pidiendo, por otro lado, que no olvide, es decir, le estamos poniendo un 1 en el olvidar. Eso lo que va a hacer es mantener el valor anterior. Por otro lado, si los dos valores de estas dos redes son ceros, ambos, lo que termina ocurriendo es que borramos todo lo que hay en memoria. Y si los dos son 1, hacemos una combinación lineal entre ellos. En cualquier otro valor que no sean estos extremos, lo que va a ocurrir es que va a ser una combinación lineal donde a uno le va a dar este peso y hay otro al que le va a dar este otro peso. ¿Sí? Por eso es que acá tenemos una combinación lineal, como dije, entre el valor viejo, ¿sí? Este es el nuevo, el valor viejo, y el valor candidato. ¿Sí? Esto está representado acá como la salida de esto, que se junta con el producto de Hadamard del candidato. ¿Sí? Y sobre esto se lo sumamos a esta otra cosa que hace exactamente lo mismo que hacemos acá. Tenemos el valor viejo de la celda de memoria, el valor de olvido, hacemos producto de Hadamard y luego lo sumamos para obtener el nuevo valor en la celda de memoria. ¿Sí? Por eso decimos también que es una celda de memoria continua. ¿Sí? Porque no es que borramos y no queda nada de lo que había antes, sino es como que van quedando diferentes valores de lo que había antes. Nos está quedando, además de la memoria, decir qué es lo que va a pasar acá, es decir, cómo vamos a actualizar nuestros valores ocultos. ¿Sí? Y nuestros valores ocultos, en principio, tienen que tener alguna estructura en donde tomemos lo que había en memoria, tomemos el valor oculto anterior y hagamos algo para obtener un nuevo valor oculto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a conseguir esos valores ocultos? Y bueno, lo que vamos a hacer es pasar simplemente a la memoria, la vamos a toquetear un poquito, que tiene sentido que la toqueteemos por lo siguiente, es acá hemos definido simplemente un producto lineal, perdón, una combinación lineal. Si esto lo pensamos como eh, como una red, esto de acá es un modelo lineal, ¿sí? Es un modelo lineal que no tiene función de activación. Como no tiene función de activación, podemos ahora agregar una función de activación en la tangente. A una función de activación. Y después hacemos simplemente un producto de Hadamard. ¿Por qué hacemos un producto de Hadamard con O? Porque bueno, O habíamos dicho que de alguna manera era la señal de lectura. Lo que le estamos diciendo con esto es, léeme todo lo que había en memoria, o no. Si hubiera acá un 0 es, ignórame lo que había en memoria y no le prestes atención, borrame el estado oculto, todo pasa como si nada. Y es esa la última parte de lo que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos que meter una función de activación. ¿Sí? Tenemos que meter una función de activación para que esto funcione y generar una variable oculta. Esta es la estructura del ST. ¿Sí? Necesitamos, a partir de nuestra entrada y nuestros estados ocultos, generar compuertas y generar un nuevo candidato a estado. Y esas compuertas interactúan con lo que teníamos en memoria, con el nuevo candidato en memoria y con los estados, para generar finalmente un nuevo estado y un nuevo estado en memoria. ¿Sí?
Y sobre esto vamos a tratar de ir aprendiendo para tener dos cosas. Por un lado, tenemos una estructura que nos permite ahora olvidar o recordar según lo que necesitemos. Y eso nos va a resolver un montón de problemas en términos de gradientes. Ya no vamos a tener tantos problemas como teníamos antes a la hora de hacer trabajo con gradientes. ¿Sí? Esa es la parte por ahí más importante de todo esto. Es que estamos haciendo esto para aliviar los gradientes porque tenemos ahora una herramienta que nos permite recordar o olvidar según lo que necesitemos. Y la otra cosa que logramos, además de trabajar con gradientes, es que ahora nuestro modelo empieza a tener otra forma de trabajar y tenemos más herramientas a la hora de intentar modelar todo lo que es, ya sean lenguajes modelos de lenguajes o secuencias temporales si lo llegáramos a necesitar. Esta una de las redes más viejas dentro de estas estructuras donde tiene cosas uno que olvida y que recuerda. Que no recuerdo si es de principios del 2019 o de principios del 2020, perdón, no me acuerdo si es principios del 2010 o principios de los 90 en este momento, pero es una estructura bastante vieja que tiene muchas cosas y por ahí incluso por eso me parecía también discutirla porque lo que vamos a ver después en GRU es que la estructura en esencia es la misma. En esencia, en el sentido de tenemos compuertas que nos activan, desactivan y demás. Bien. ¿Cómo lo implementaríamos esto? Bueno, fíjense acá un detalle, que es esto de lo que yo quería, de lo que yo decía antes, es que vamos a necesitar trabajar con matrices, vamos a necesitar trabajar con matrices que las vamos a necesitar inicializar, pero además de todo eso, una de las cosas que empiezan a pasar es que siempre tenemos que crear matrices parecidas. ¿Sí? Entonces, lo que acá hemos hecho es generar una función anónima que lo que hace es inicia parámetros usando randn, ¿sí? A partir de cada matriz que necesitemos. Y después lo que hacemos para diferentes estructuras, inicializar los parámetros de diferentes maneras. ¿Sí? Hay uno que se va a corresponder siempre a los pesos que le agregamos a nuestra entrada, hay otro que se va a referir a los pesos de nuestras variables ocultas, y hay otro que va a ser justamente nuestros sesgos. ¿Sí? Entonces lo que hemos creado acá es una función anónima que lo que hace es agarra esto de acá que hemos puesto, ¿no? Que son el tamaño de nuestra matriz, y en función del tamaño de nuestra matriz nos inicializa esos parámetros usando una distribución normal, ¿sí? Con sigma igual a 0,1. A partir de esto, a este de acá lo llamamos dos veces en otra función anónima. Fíjense que es una función anónima que no toma variables. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Sí, no, bien digo, no toma variables. Donde lo que le pasamos es a esta función anónima que hemos definido acá, le pasamos el tamaño de la entrada, el tamaño de las variables ocultas y dos de variables ocultas porque estamos hablando justamente de los pesos que afectan a la variable oculta. Definimos también cómo inicializar nuestros parámetros que corresponden a los offset, a los sesgos. Y después hacemos eso, simplemente. Se los aplicamos a todas las matrices que necesitemos. Uno para la celda candidato, uno para el de lectura, uno para el de grabado y uno para el de borrado. Y guardamos también los valores que hemos usado de entrada y de valores ocultos para manejarlos. El resto, si ustedes se fijan, muy esquemáticamente, es lo que habíamos hecho hasta ahora desde siempre, por decirlo de alguna manera. Hacer todas las multiplicaciones de matrices correspondientes, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener como dos especies de estados ocultos, porque vamos a tener por un lado H y por otro lado la memoria. Entonces, lo que vamos a hacer es, un segundo, lo que vamos a hacer es inicializar esos valores iniciales en none, o sea, como que no sean nada, siempre y cuando no haya nada anterior en memoria. Si no, lo que vamos a hacer es simplemente usar los valores anteriores.
vamos a ir guardando los outputs que vaya generando nuestra red, por lo que dijimos antes, es que queremos evitar tener que trabajar con tamaños variables de nuestras funciones. Y después lo que hacemos muy esquemáticamente es aplicar las diferentes funciones que habíamos definido más arriba, ¿no? Esto, ¿dónde está? Acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estamos haciendo una multiplicación de matrices entre la entrada y sus pesos, entre los estados ocultos y sus pesos, y a todos estos le sumamos los sesgos y los... ¿cómo se dice? Ay, no me salen las palabras, dame un segundo. Ay. Lo sumamos y lo metemos dentro de una sigmoide. Ahí está, perdón, no me salía. Es decir, que estamos haciendo lo que siempre supimos hacer, no hemos cambiado nada en principio, simplemente hacemos lo que veníamos haciendo desde siempre. Acá lo que vemos es otra variante de esa implementación en donde lo que hacemos es, bueno, si h era 0, es decir, si estos valores o estas variables ocultas habían quedado inicializadas como un none, y directamente metemos una matriz con ceros, ¿no? Es más fácil de esa manera. ¿Sí? Lo que sí, acá estamos diciéndole que sea una matriz con ceros como esta que acabamos de crear acá. ¿Sí? Por eso es que primero creamos esta y después definimos si queremos hacer ceros o no. Porque necesitamos decir, bueno, tiene que tener este tamaño. Si no, la alternativa sería ver qué tamaños debería tener, calcular qué forma tiene que tener el tamaño y después hacer esto con el tamaño que uno quisiera. Pero por ahí era más cómodo hacerlo. Y de paso también para mostrarles que es el mismo código que habíamos usado la vez pasada cuando hicimos RNN, ¿no? Como acá tenemos varias RNN, por ahí no tiene sentido estar haciendo toda esta estructura siempre. ¿Dónde estoy? Acá. Esta estructura siempre acá, sino simplemente hacerlo una vez para todas las demás. El resto, de nuevo, inputs, entradas, pesos, oculto, pesos, sesgos, y lo mismo para todos los demás. ¿Sí? Acá la única diferencia es que acá estamos usando tangente hiperbólica. ¿Sí? En todos los anteriores, como eran nuestras compuertas, estábamos usando sigmoides. El producto de Hadamard, fíjense que el producto de Hadamard se parece tanto al producto normal que para Torch y para NumPy directamente usamos el asterisco. De hecho, si ustedes lo recuerdan, cuando queríamos hacer producto entre matrices en NumPy, lo que usábamos era la arroba. Acá, como estamos haciendo producto de Hadamard, simplemente usamos el asterisco. Hermoso. Está bien incorporado y viene con un operador sobrecargado, así que nos facilita la vida. Y después vemos acá esto cómo calculábamos el nuevo h. Como este de acá, en el fondo, es una combinación lineal, es decir, esto es un modelo lineal. Si me quiero poner en técnico, en realidad sería un modelo bilineal, porque tengo una cosa que es lineal, que la acabo de generar, multiplicada por otra cosa que es lineal, que también la acabo de generar, entonces se lo llama bilineal. A nadie le importa. Capaz a mí y a dos personas más, pero bueno, como es bilineal, en realidad está por esto justificado meter una función de activación, que en este caso es la tangente hiperbólica. A nuestros estados los guardamos con todos los anteriores, como veníamos haciendo antes, que los guardamos en una lista para tener un tamaño dinámico, y devolvemos nuestras salidas y nuestra variable oculta junto con nuestra celda de memoria. Fíjense que esto es simplemente la implementación, no hemos hecho nada muy distinto a como veníamos haciendo antes, solamente hemos modificado nuestra RNN. De hecho, si ustedes comparan, el código que yo tengo acá, en esencia es el mismo que tenía antes, solamente que ahora yo estoy pasándole una LSTM. ¿Sí? No hay mayores misterios. Tenemos también otro ejemplo de ejecución que ha sido un ejemplo bastante malo, lo cual vamos a después comparar con el ejemplo que viene dentro de Torch, y vamos a ver que el ejemplo de Torch va a dar un poquito mejor, con lo cual probablemente nuestra red esté haciendo algo mal, o mejor dicho, tal vez no es lo suficientemente, no es que esté haciendo algo mal, sino es que tal vez no está lo suficientemente optimizada para este problema. Y lo otro que tenemos es justamente estos wrappers que habíamos definido, estos envoltorios, para trabajar con LSTM usando la versión que trae Torch. ¿Sí?
Fíjense que es la misma estructura que habíamos hablado antes, la única diferencia es que ahora llamamos a LSTM. Y como este RNN se lo tenemos que pasar a esta de acá, lo que es RN Language Model, a esta otra clase que hemos definido, tenemos que guardarlo en esta variable RNN. Sí, además que lo estamos llamando acá en el forward. ¿Sí? De nuevo, el ciclo de entrenamiento es el mismo. No estoy volviéndolo a ejecutar en este momento porque se va a demorar un poco, demora unos 2 minutos más o menos. Entonces quiero evitar volver a ejecutarlo. Pero fíjense que la idea es la misma. Hacemos este wrapper, usamos el otro language model que habíamos definido, la otra RNN con language model, y de nuevo, lo mismo. Fíjense que acá, en este caso, le pusimos otra cosa y acá entendió mejor este LSTM. No sé si es el modelo, no sé si las condiciones iniciales o qué es lo que estaba ocurriendo concretamente. Acá en el texto verán que puse de cuándo era el LSTM. No me acordaba en ese momento, cuando lo dije recién, pero estaba en el texto. No es algo que vaya a tener mucha importancia, pero sepan que efectivamente se puede buscar y efectivamente era de 1990, era bastante viejito el STM. Entonces, bueno, GRU es más reciente y además es más simple que el STM, pero tiene en principio las mismas ideas. Vamos a tener entradas, a esas entradas las vamos a combinar con diferentes cosas para tener algo parecido a una celda de memoria y nuestra salida. Perdón, para que vamos a tener salidas y vamos a tener estados, porque en realidad lo que va a hacer además GRU es evitarnos la necesidad de usar una celda de memoria como usábamos en LST. Fíjense que estoy viendo un pequeño error. Vamos a corregir. Perfecto. Fíjense, decía que lo primero que hace GRU es generar dos compuertas. Una que va a ser de borrado, por eso es de reset, y hay otra de actualización. De nuevo, fíjense que como son compuertas, son valores que van a ir entre 0 y 1. Como son valores entre 0 y 1, vamos a usar la sigmoidea, como ya habíamos dicho. Y por otro lado, lo que vamos a hacer en contraste con LSTM es que en LSTM nosotros definíamos un estado oculto, una memoria y un candidato de memoria. Acá lo que vamos a hacer va a ser directamente definir un candidato de estado oculto. ¿Sí? En donde el candidato de estado oculto lo que hace es agarra nuestras entradas, les pone un peso y agarra este valor de acá. Este valor de acá, si ustedes se fijan, es otro producto de Hadamard, ¿sí? En donde lo que hemos hecho es agarrar el estado oculto anterior y multiplicarlo por el valor de reset. ¿Sí? Si el valor de reset hubiera estado en 0, lo que hacemos es ignorar el estado oculto. Si el estado de reset hubiera estado en 1, lo que vamos a hacer es guardar todo el estado anterior. ¿Sí? Por eso es que esto ahora va a servir como una especie de borrado o de clear o de forget, como se llamaba en el LSTM anterior. Entonces lo que tenemos ahora es otra capa que toma ahora una cosa más que bilinear, es trilinear, si uno quisiera, digo porque tenemos algo acá bilinear y este otro término de acá, donde estamos haciendo diferentes combinaciones. ¿Sí? Hacemos, quiero decir, agarramos nuestra entrada, agarramos nuestro estado oculto anterior y lo modificamos, y sobre eso aplicamos los pesos y los sesgos. Entonces con esto generamos un nuevo candidato de estado. El hecho de que haya una tangente hiperbólica responde a dos cosas. Por un lado, porque esto de alguna manera se comporta como una red recurrente pelada, de las sencillitas, como las otras dos. Pero además, lo otro que estamos haciendo es que se comporta también como lo que pasaba con el candidato, con la nueva actualización que teníamos en el STM, donde también poníamos una tangente hiperbólica. ¿Sí? ¿Dónde es que estaba? Acá. Metíamos una tangente hiperbólica para generar un LSTM, para el nuevo estado en el LSTM. Bien. Bien.
Y ahora lo que tenemos que hacer es, con esta compuerta de actualización, ver cómo comparamos para generar el nuevo valor oculto. ¿Sí? De nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí hacemos una combinación lineal. Hacemos una combinación lineal y no es solamente una combinación lineal, sino esto sí es lo que yo dije que era una combinación convexa, ¿no? Una combinación lineal convexa, si no me acuerdo había dicho. ¿Por qué se lo llama así? Bueno, porque en realidad si yo agarro este valor de acá y lo sumo con este paréntesis de acá, me va a dar 1. Por eso se los llama convexo. Tiene que ver con una definición de cómo uno define conjuntos convexos, en donde aparece una función de ese estilo. Fíjense que lo que hemos hecho acá simplemente es hacer productos de Hadamard, en donde si z es 1, lo que hacemos es conservar los valores anteriores. Si z es 0, lo que hacemos es olvidamos el valor anterior y preservamos el nuevo valor que hemos generado. Acá no hace falta meter una tangente hiperbólica como pasaba antes, porque ya lo habíamos hecho. De hecho, lo habíamos hecho acá. Acá ya hemos puesto una función de activación. Como ya hemos puesto una función de activación, a esto ya no hace falta meterle una función de activación porque ya es no lineal. ¿Sí? Y esta en principio es nuestra estructura para un GRU. ¿Sí? Es lo que tenemos, es o actualizamos o no, perdón, actualizamos o no, o reseteamos o no. Y en función de eso generamos nuevas variables ocultas. Fíjense que a la hora de implementarlo lo que hacemos es definir las mismas funciones anónimas que habíamos dicho recién, porque tenemos que definir tres LSTMs, perdón, tres redes recurrentes y hacerlas interactuar. Y después lo que hacemos es tenemos que llamarlas. Entonces hacemos el mismo truco que habíamos hecho antes, ¿no? Que definíamos los valores de la primera y en función de los valores de la primera definíamos los ceros que íbamos a rellenar. ¿Sí? Es esto de acá. Creamos la primera usando este truco, ¿no? del if, que si es un none, reemplazame el none por un 0. Después lo rellenamos con 0 según lo necesitemos. Y estamos aplicando una sigmodia sobre una red recurrente. ¿Sí? No hay mayores misterios en esta parte. La única diferencia es que tenemos que hacer productos de Hadamard. Entonces, como hacemos producto de Hadamard, hacemos acá este producto de Hadamard y después le aplicamos la multiplicación de matrices. Y acá lo mismo, tenemos nuestra entrada, aplicamos sus pesos, como veníamos haciendo antes. Entrada, pesos, estado anterior con sus pesos, tenemos también los sesgos. Y luego hacemos esta combinación convexa donde tenemos que aplicar productos de Hadamard. ¿Sí? De nuevo, a la hora de entrenar es lo mismo, la única diferencia es que, bueno, teníamos ahora el gradient clipping, no hay mayores diferencias con lo anterior, y reportamos perplejidades, no me salía la palabra. Además, tenemos el envoltorio, como habíamos dicho, levantóse de la venta, me ha tirado acá. Venta, una observación, y eso es conforme al texto. ¿Por qué la venta? O sea, ¿qué quiere decir esto de levantóse de la venta? Gran parte del Quijote, la primera parte, los primeros capítulos, perdón, a partir del capítulo 6 del Quijote, como hasta el 18 por ahí, mucha de la acción ocurre en una posada. El nombre con el que se conocían lo que ahora llamaríamos nosotros una posada era venta. Entonces, la acción ocurre en la venta. Tiene sentido en este sentido que aparezca algo como levantóse de la venta, porque la palabra venta debe ser una de las palabras más comunes en esa parte del Quijote. Y puede que le estemos entrando dentro de donde está entrenando nuestro modelo. Digo para que sepan de por qué es esta palabra venta que aparece. Es por eso. Decíamos que teníamos también un wrapper, que el wrapper básicamente es un wrapper para nuestra función de group. Estoy perfecto. No hemos definido, fíjense que acá no hemos ni siquiera definido un forward, porque se encarga esta de acá de hacerlo. Y en principio es esto lo que tenemos, ¿no? Definimos cómo es que es group en la estructura. Fíjense que hacíamos las mismas operaciones que veníamos haciendo antes. La única diferencia era esto, que aparecía el producto Hadamard acá como entrada. Y teníamos que hacer esta combinación convexa, que está justificada porque en este caso a ambas ya les hemos puesto una función de activación. Y tenemos nuestra función, nuestro entrenamiento.
¿sí? Donde también probamos qué es lo que sale, ¿sí? Acá yo simplemente hay un autor que intentó escribir otra continuación al Quijote, que es Avellaneda. Quería ver qué ocurría si le pasaba a Avellaneda. Y dice, Avellaneda de su mucha era el Q. No sé qué es lo que seguirá. Pero hay que tener en cuenta que tal Avellaneda, que era un seudónimo, no era alguien que le agradó mucho a Cervantes que le pusiera que le hiciera una continuación. Desconozco qué opinión, si alguna vez profirió cosas, pero es interesante, ¿no?, que haya terminado justo acá. Dejémoslo ahí. Dos últimos puntos tienen que ver con redes recurrentes profundas y bidireccionales. Nosotros hasta ahora hemos trabajado todo con modelos que son hacia adelante, ¿sí? Primera letra, chaca, 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 chaca. Segunda letra, chaca, chaca, chaca. Yo me acabo de dar cuenta que para mí estoy haciendo para adelante acá, pero en la cámara se me va a ver al revés. No sé, parece que hago esto. Ah, no, estoy leyendo bien, perfecto. Está bien, está bien. Debe estar reflejada la imagen, quedo tranquilo. Porque si no pensé que. Si no, pues, si no sería como el árabe para el otro lado. Bien. Decía que nosotros hemos trabajado en una sola dirección, pero podemos llegar a necesitar trabajar en más direcciones, hacia adelante y hacia atrás. Y además de eso, hemos trabajado con una sola red recurrente. También nosotros podremos empezar a apilar redes recurrentes, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte es simplemente para mostrarle qué es lo que existe, para que sepan qué herramientas hay, en donde lo que uno va a hacer es cada una de las salidas o cada uno de los estados de nuestras redes recurrentes se van a convertir en la entrada de las siguientes capas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer esto? Y me voy un ratito, por ejemplo, al dibujito este de GRU. En la estructura de GRU, nosotros entramos con esto, ¿sí? Y esto lo juntamos con el estado oculto y se lo pasamos a sería nuestra nueva salida, que es nuestro estado oculto. Lo que vamos a hacer si empezamos a apilar, ¿sí?, es este estado oculto va a entrar a otra GRU, ¿sí?, que estaría como acá arriba, y va a entrar como su entrada. Y se va a juntar con un estado oculto de la segunda GRU, ¿no?, que es un poco lo que estamos diciendo que ocurre en este dibujito acá. Con esto obtenemos un valor oculto, y este valor oculto es la entrada del siguiente GRU o del siguiente LSTM. Y así sucesivamente hasta después tener algo que efectivamente lo que hace es nos clasifica o nos decide o nos predice cuál es la siguiente cosa que debemos usar, ¿sí? La idea central de esta parte, de esto de redes profundas, tiene que ver con que a ustedes les quede claro que nuestra salida en una red recurrente son las variables ocultas y en tanto salida es lo que le pasamos a la siguiente capa para que analice todo lo que tenga que seguir analizando, ¿sí? Esa es la idea de este dibujo, que es eh, la idea de este dibujo es que la entrada, lo que era el estado oculto anterior, va a ser la entrada de la siguiente capa de una red recurrente, ¿sí? De nuevo, fíjense que lo único que hacemos en este caso es simplemente agregamos para esto que hemos llamado esta clase, que también es un wrapper o un envoltorio. Lo único que hemos hecho es agregar una variable más en donde esto nos dice el número de capas. Y después Torch se va a encargar de meter una segunda capa, ¿sí?, una segunda, tercera, todas las que necesitemos. Y guardamos las variables que necesitemos guardar para cómo trabajaba nuestro entrenamiento. De nuevo, simplemente hemos hecho un envoltorio. Lo mismo acá, esto está simplemente para que vean que esto compila. No hemos hecho ningún tipo de modificación. La justificación de por qué necesitamos varias capas es porque, bueno, hemos trabajado con cosas profundas o relativamente profundas y sabemos que mientras más capas ponemos, en principio el modelo puede empezar a complejizarse más y empezar a reconocer cosas más complejas, valga la redundancia. La otra cosa que vamos a necesitar o que es buena describir es las redes bidireccionales, en donde no solo vamos hacia adelante, sino también vamos hacia atrás. Y la razón principal tiene que ver con problemas de traducción, ¿sí? Nosotros acá tenemos este ejemplo de dos oraciones. Tenemos this is a red pencil, este es un lápiz rojo. Fíjense que rojo está acá y después pasa a venir acá. Fíjense que el verbo estaba acá y ahora el verbo se viene para acá.
Lápiz estaba acá y ahora el lápiz se viene para acá. Uno era la tercera palabra y ahora es la segunda. Entonces se ha mezclado todo. Para poder reproducir o para poder descubrir o para poder aprender esa mezcla que está ocurriendo con las palabras en la hora de mapear de uno a uno, vamos a necesitar que nuestras redes vayan hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué hacia adelante y hacia atrás? Y bueno, porque si lo que queremos es que queremos traducir la primera de la segunda, pencil está casi al final y nuestra red acá pone lápiz acá en el medio. Entonces necesitamos poder recorrer la oración de adelante hacia atrás y también de atrás hacia adelante. Es por eso que vamos a necesitar bidireccionales. Lo que va a ser en el fondo una bidireccional, sin entrar demasiado en detalles, es otra red recurrente donde de alguna manera lo que va haciendo es recorriendo las cosas en el otro sentido, recorriendo la secuencia en el sentido contrario. Acá tenemos un ejemplo de un wrapper donde lo único que hemos puesto es una variable bidireccional que va a ser finalmente un true o un false. ¿Sí? Y eso sería en principio todo lo que tenemos para esta clase. No hemos usado el caso de las profundas para hacerlo porque veíamos que iba a empezar a demorarse mucho el entrenamiento usando una profunda. Ya teníamos problemas con el anterior, que teníamos tiempos de 2 minutos y no quise volver a hacerlo ahora mientras ejecutaba. Pero además, las bidireccionales tienen el siguiente problema: que para la tarea que hemos definido, ¿no? Que es esta de, dada una palabra que continúe una frase o que escriba palabras, va a fallar. Y falla por una razón relativamente sencilla, que es, si yo les doy una letra Q y yo les digo continuame, ¿cuál es la siguiente letra después de la Q? La U. No hay ninguna palabra en español que después de una Q no haya una U. ¿Sí? Pero antes de la Q, ¿qué hay? Y bueno, tenemos inequívoco. Hay una E adelante de la Q. Tenemos cualquiera, ¿no? Cualquiera y una L delante de la Q. Puede haber un montón de cosas delante de la E. Entonces, el problema para la tarea que hemos hecho, que es completar palabras o decir palabras, eh, no son buenas las redes bidireccionales, entonces van a fallar. Entonces nos parecía que no tenía sentido mostrarles algo que después lo iban a ver y decía, pero esto da horrible. Y sí, da horrible porque está hecho para que dé horrible. Eh, pero en principio esto es todo lo que tenemos para ahora para discutir. Así que nos vemos en el encuentro presencial.